la capital. Saludo con gusto, le agradezco el tomarnos el teléfono al director general de la casa encuestadora Pop Group, es Francisco Graue. Francisco, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, un saludo a ti y a toda la audiencia de Jalapa, por favor. Oye, ¿cómo van las encuestas? A ver, ¿y qué tanto pueden definir una elección? Te lo pregunto porque vemos un universo bastante considerable de personas que se definen como indecisos. ¿Qué es lo que dicen? Mira, los indecisos es un universo que aparte es más amplio inclusive de lo que pensamos, Sí. porque además de los indecisos tenemos que agregar, Luis, a dos elementos adicionales. Sí. Uno, al votante, lo que ya se llama switcher o volátil, que es aquel que hoy tiene un candidato definido, pero que lo podría cambiar en el transcurso de lo que queda de aquí a la elección. Sí. Y por otro lado, Luis, también hay que agregar lo que se llama el voto oculto, que procede del universo de la tasa de rechazo. ¿Qué quiero decir con esto para nuestros amigos de la audiencia? Hoy hay en muchas encuestas, hay más personas que rechazan la encuesta que los que aceptan tomarla. Sí. Y este universo que es la tasa de rechazo se corresponde al voto oculto, que en algunas experiencias que hemos vivido fuera de México son los que han terminado por darle vueltas de campana a las elecciones presidenciales. Sí. En México, si hoy tomáramos la encuesta bruta, Sí. Andrés Manuel tiene un 32% de las preferencias, Mid 28% y Anaya 23%. Cuando vemos el recorrido de nuestra encuesta y de otras encuestas similares, lo que vemos es que las audiencias van decantando a un tercer lugar y la elección ya perfila a un primero y segundo lugar contendientes hasta el final de la campaña. Sí. Los indecisos obviamente van a tener una actuación definitiva, porque nosotros pensamos, Luis, que casi 2/3 de la elección podrían ubicarse hoy en un universo de indecisos, Sí. y 1/3 en el que es claro Sí. que Andrés Manuel López Obrador efectivamente va a la cabeza. Sí. Pero las experiencias que vivimos, por ejemplo, en Colombia este fin de semana pasado, Sí. Costa Rica, las experiencias de Estados Unidos, el Brexit y otros lugares, nos hacen ver que nos estamos enfilando mucho más a una elección cerrada y competida entre dos punteros, Sí. que a una elección que hasta hace relativamente pocos días parecía que se había abierto solamente hacia uno de los contendientes, Uh-huh. y había una suerte de 2 segundos lugares, o inclusive más bien 2 terceros. Sí. No sé si coincides conmigo. Sí. Ahora ya tenemos un primer lugar, un segundo lugar que compite y se acerca, y en tercer lugar que por alguna razón se ha estancado y se ha decantado. Sí. ¿Por qué muchos, estamos platicando con Francisco Graue, director de la casa encuestadora Pop Group, por qué muchos, te pregunto, Francisco, se niegan a contestar por quién van a votar? ¿Por qué esta tasa de rechazo? Y también te preguntaría, ¿qué, del universo censal se tiene más o menos una idea de cuántos ya tienen bien definidito por quién van a votar? Sí, a ver, voy a contestar si quieres por lo último. Sí. Cuando tú preguntas a los votantes quiénes tienen hoy un voto fijo, sí, y quiénes tienen ya un voto volátil, el 51% declara que podría cambiar, 40% declara que ya tiene un voto fijo, y el 9% restante es no respuesta. Pero mayoritariamente, y tú lo ves seguramente en los cafés de Jalapa, en las discusiones de las comidas con familiares, etcétera, etcétera, lo predominante es que la gente todavía no ha podido definir su voto. sí. ¿Qué factor está incluyendo en esto? Definitivamente uno de los factores, efectivamente, son las encuestas. Sí. ¿Qué me atrevería a sugerir a tu audiencia? Que lean muy bien las encuestas. Sí. Lean muy bien la letra chiquita. El tamaño de la muestra, si es telefónica, si es presencial, es decir, cara a cara, el periodo en que fue levantada, si está registrada correctamente en el INE, inclusive en ocasiones quién paga la encuesta, sí. Porque en ocasiones tenemos la visión de las primeras planas, Luis, pero cuando entramos a leer y a comprender el contenido de la encuesta, sí. resulta que el significado no es tan contundente como el encabezado. Sí. Nosotros para este ejercicio levantamos algo más de 3,000 encuestas efectivas en todo el territorio nacional, sí. cara a cara, y solamente a electores mayores de 18 años
que se identificaron con su INE vigente. Sí. Y me hacías una pregunta, Luis, que no recuerdo. La segunda pregunta era... Era sobre el por qué algunos se niegan a contestar o ocultar por quién van a votar, esta tasa de rechazo que has calificado. A ver, Luis, en una sociedad, y me atrevo a mencionar, por ejemplo, el caso del estado de Veracruz, sí, que está tan polarizada, declarar en ocasiones nuestra preferencia electoral no es algo que nos guste hacer en público o ante un tercero que no conocemos. Sí. Entre más, en las experiencias internacionales, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, declararse por Trump era políticamente incorrecto. Y sin embargo, es el presidente electo es el presidente en funciones de los Estados Unidos, cuando todo el mundo pensaba que el candidato con las mayores menciones era Hillary Clinton. Sí. En la tasa de rechazo y en el voto oculto de aquellos que sentían políticamente decantarse por este candidato, estaba el diferencial de la elección. Sí. En Veracruz, donde hay una clara competencia ahorita entre dos partidos políticos, eso es innegable. Sí. Hijo, no siempre es fácil en alguna reunión de amigos decir que abiertamente tu preferencia política es por esto o por otro partido, sí, porque corres el riesgo a veces de acabar con familia y con amistades. Sí, claro. Entonces, las tasas de rechazo se están llevando, Luis, en algunos casos, a niveles superiores del 50%, donde lo que queda en entredicho ahí es la capacidad de la encuesta sí, de ser suficientemente reveladora si el universo que encuestó mayoritariamente prefirió no hacerlo. Oye, ¿por qué, a ver, quien ha punteado, dicen las encuestas, la preferencia electoral hasta las últimas semanas, que es el partido de Morena, ¿por qué se ha empeñado Morena y sus dirigentes en hacer creer que van adelante en las encuestas? Te lo pregunto, o en las preferencias electorales. ¿Qué tan cierto es que en esto están participando, por ejemplo, encuestados a través de redes sociales en bots y en esta, vamos a decir, corriente de encuestitis que se está viviendo a nivel nacional? ¿Esto se vale? O sea, ¿se vale contabilizar lo que dicen en Twitter, lo que dicen en redes? Mira, en una elección, yo te diría más, y perdón por la palabra, Luis, no sí, quiero sonar mal, civilizada, podría valerse. El problema es que efectivamente hay el fenómeno técnico sí, en encuestas en las que tú puedes votar n número de veces a una misma encuesta. sí. Entonces, muchas veces tú tienes, además de los famosos bots, tienes a gente en agencias especializadas que lo único que están haciendo es contestar sí a este u otro candidato. Sí. Cuando tú a estas encuestas que son de tan dudosa procedencia las metes en las bolsas de las encuestas de encuestas, los famosos poll of polls, Sí. evidentemente tienes un sesgo sencillamente brutal. Yo por eso le vuelvo a recomendar a las audiencias, vean primero, cuando aquí alguien te invite a participar en una encuesta, que se identifique, que puedas tú ver por lo menos qué casa encuestadora es. Y segundo, si esto no te es posible y eres no tan encuestado, pero eres un lector de encuestas, sí, lean la letra chiquita. Mira, no toma más que unos minutos meterse a la página del INE, ver si la encuesta ha sido registrada. Claro. El INE, que es nuestro árbitro electoral, es una institución muy seria y exige algunos requisitos para que algunas encuestas puedan ser registradas dentro del Instituto Nacional Electoral. Claro. Mira, Luis, nosotros vamos a presentarnos el 1 de julio a hacer dos cosas. Lo primero es a contratar a nuestro próximo presidente. Sí. Cuando tú o yo le pongamos una crucecita a nuestro voto, por quien sea, sí, estamos firmándole un contrato a nuestro próximo presidente por 6 años. Sí. Al hacerlo, hagámoslo primero con libertad, pero también con serenidad. ¿Qué presidente, Luis, es el que el día 2 de julio va a poder provocar que los mexicanos dejemos de estar tan confrontados, nos conciliemos y nos pongamos en paz? Sí. Es una pregunta clave, porque el 1 de julio acaba a las 11:59 con 59 segundos, tendremos un presidente electo. Claro. ¿Qué capacidades tiene este presidente electo a la juventud de Jalapa, a los jóvenes de Jalapa? ¿Quién les da su primer empleo a los universitarios? Hay que reflexionar, hay que serenarnos, sí, salir a votar con libertad, pero sobre todo
con el conocimiento de que las encuestas que hoy están guiando a muchísimos los indecisos Sí. son instrumentos verdaderamente valiosos y que nos sirvan para nuestra decisión. Pues le agradezco a Francisco Graue, director en general de la casa encuestadora Pop Group, el tomar el teléfono, platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, y por supuesto le mandamos un abrazo y la invitación a que considere esto que ha dicho, a analizar la letra chiquita de las encuestas, a revisar específicamente la seriedad con la que se han aplicado las muestras, de qué tamaño es el nivel de confianza, cómo se ha hecho la segmentación, para que a final de cuentas usted tenga pues la certeza de que la encuesta que lee o que revisa tiene elementos pues demoscópicos correctos, elementos verdaderamente serios para poder tomar una determinación y sobre todo decidir serenamente, porque lo que se va a tomar el próximo 1 de julio no es una decisión sencilla, es una decisión por 6 años y por supuesto, como bien decías, Francisco, vas a contratar al próximo presidente de México y a los próximos representantes populares por el tiempo que les toca. Te agradezco, Ya está, ahí la entrevista. Vamos 1 de la tarde con 36 minutos a hacer